El misterio detrás de la historia de Noé. Ahora vemos a este primer capítulo llamado La llamada para construir el arca, basado en Génesis capítulo 6, versículo 9 al versículo 22. En una era sumida en oscuridad, donde los hombres habían dado la espalda al Creador y la violencia cubría la tierra como un velo espeso, el juicio comenzó en el corazón de Dios. El Señor vio que la maldad de los seres humanos era grande en la tierra y que todos los pensamientos de su corazón eran siempre y totalmente malos, como dice en Génesis 6, versículo 5. Era un mundo devorado por el egoísmo, por la corrupción interior y por actos que clamaban por justicia. Y sin embargo, entre millones que se perdían en la perversidad, hubo uno que brillaba como una antorcha encendida en medio del abismo: Noé. Como dice en Génesis 6, versículo 9, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Luego Dios lo miró, lo escogió, no por grandeza exterior, sino por su corazón, firme, fiel, dispuesto. Le dio un diseño celestial, un arca de ciprés, construida no solo con madera, sino con obediencia, fe y perseverancia. Vemos en Génesis 6, versículo 14 y versículo 15 cuando dice: «Haz una embarcación grande de madera de ciprés, el cual tendrá 138 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto». Y Noé, en silencio, en medio de las burlas y la incredulidad generalizada, obedeció sin cuestionar. Como dice en Génesis 6, versículo 22, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Mientras el mundo reía, él martillaba. Mientras la humanidad pecaba, él caminaba con Dios. Acá es la pregunta con mayor profundidad y misterio es: ¿por qué Dios eligió a Noé en un mundo lleno de maldad? ¿Y qué fuego ardía en su interior que no se extinguió como el de los demás? Dando una respuesta enriquecida y reflexiva sería: Dios no busca multitudes, sino que busca corazones alineados con el cielo. Entonces, Noé fue diferente porque mantuvo su integridad cuando nadie más lo hacía. En un mundo podrido por el pecado, él fue incorruptible. Mientras otros se alejaban de Dios, Noé caminaba con él día tras día, en íntima comunión. Fue su fe obediente, no sus palabras, lo que habló más fuerte. No discutió con Dios, no pidió explicaciones, construyó. Y al hacerlo, se convirtió en el canal de salvación de su generación. En Génesis 6, versículo 22 dice: Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Eso lo distingue y esa es la misma clase de fe que hoy, en medio de un mundo que también se hunde en maldad, Dios sigue buscando. Seguidamente en el segundo capítulo llamado Reuniendo a los animales y entrando al arca, basado en Génesis capítulo 7, versículo 1 al versículo 16. En el corazón del mandato divino, Dios instruyó a Noé con precisión y autoridad, como dice Génesis 7 versículos 2 y 3, «Lleva contigo a la barca 7 parejas de cada animal limpio, macho y hembra, y una pareja de cada animal impuro, macho y hembra, y también 7 parejas de cada ave, macho y hembra, para que se conserve su especie sobre la faz de la tierra». Una orden que parecía imposible, un llamado que desafiaba toda lógica humana. Pero entonces, como un milagro silencioso y solemne, los animales comenzaron a llegar. En parejas perfectas avanzaban sin temor, guiados por una fuerza invisible, por una voluntad que trascendía lo natural, siendo leones, ciervos, aves de plumajes iridiscentes, criaturas de toda forma y tamaño, acudían a la llamada. En ese momento, Noé, su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos, se preparaban para entrar en el refugio celestial, sabiendo que el destino del mundo pendía de esa obediencia. Y cuando todos estuvieron dentro, como dice en Génesis 7, versículo 16, el Señor cerró la puerta detrás de ellos, sellando su seguridad con un acto de soberana protección. Ahora la pregunta reflexiva y que despierta asombro es: ¿cómo pudo el arca contener a tantos animales de diversas especies? ¿O no hubiera sido un espacio insuficiente para tal multitud?
Su respuesta, que conjuga fe y razón, la encontramos en Génesis 15, versículo 6, cuando dice: el arca, con dimensiones impresionantes, siendo de 138 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto, tenía la capacidad equivalente a más de 500 vagones de tren. No era un refugio cualquiera, sino un diseño divino para un propósito supremo. Además, no se trataba de albergar a todos los individuos de cada especie, sino parejas seleccionadas, suficientes para preservar la vida sobre la tierra. Pero más allá de las medidas físicas, la Biblia señala que los animales llegaron como Dios le había mandado, según Génesis 7, versículo 9, donde señal inequívoca de una intervención sobrenatural que trascendió las leyes naturales. Era la mano de Dios guiando cada paso, organizando el orden en medio del caos. Así, el arca no solo fue una estructura de madera, sino un milagro tangible de providencia divina, donde la fe y la lógica convergieron para preservar el futuro de la creación. Luego, en el tercer capítulo llamado El Diluvio, basado en Génesis capítulo 7, versículo 17 al versículo 24, donde vemos el juicio universal de las aguas. Tras 7 días de espera llena de tensión y esperanza, llegó el momento inexorable. Como dice Génesis 7, versículo 10, cuando dice: las aguas del diluvio cubrieron la tierra. Entonces comenzó el diluvio, un fenómeno sin precedentes en la historia de la humanidad. La lluvia cayó sin cesar durante 40 días y 40 noches, una tormenta interminable que borró la línea entre el cielo y la tierra. Las aguas subieron con poder incontenible, cubriendo incluso los montes más altos, alcanzando 15 codos por encima de ellos, más de 6 metros sumergiendo las cumbres sagradas. Como vemos en Génesis 7, versículo 21, cuando dice: toda criatura viviente que se movía sobre la tierra, aves, animales domésticos, animales salvajes, pequeños animales que corren por el suelo, y toda la humanidad murió. Un juicio absoluto que puso fin a toda vida que no estaba bajo el refugio divino del arca. Solo Noé, su familia y los animales protegidos dentro del arca sobrevivieron, navegando sobre un mundo cubierto por las aguas durante 150 días, como menciona Génesis 7, versículo 24. Este no fue un simple desastre natural, sino un acto soberano del Creador para renovar la tierra y purificarla de la corrupción humana. La pregunta profunda y que desafía la razón es: ¿fue el diluvio un evento global que cubrió toda la tierra o un desastre local? ¿Y cómo podemos interpretar las Escrituras para comprender su alcance? La respuesta, con fundamento bíblico y reflexión teológica, es: la Biblia describe claramente que las aguas cubrieron, como lo dice en Génesis 7, versículo 19 y versículo 20, todos los montes altos que había debajo de todo el cielo, un lenguaje que apunta a una inundación universal y no limitada. Además, en Génesis 7, versículo 23 afirma que fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, lo cual fortalece la interpretación de un diluvio global. Sin embargo, la interpretación ha generado debate a lo largo de la historia. Algunos estudiosos y teólogos sugieren que el término tierra podría referirse a una región conocida o la tierra habitada por el hombre en ese tiempo, planteando un alcance más local. Más allá del debate geográfico, el mensaje fundamental es que el diluvio representa un juicio divino que trajo un reinicio para la humanidad y la creación. El énfasis está en la soberanía de Dios y su capacidad para restaurar el orden frente al caos. Por tanto, mientras las interpretaciones varían, la Escritura enfatiza la gravedad y la universalidad del juicio, y la misericordia que permitió la salvación a través de Noé y su familia. Luego, en el cuarto capítulo llamado La recesión y el pacto, basado en Génesis capítulo 8 versículo 1 y capítulo 9 versículo 17. Dios recordó a Noé y las aguas comenzaron a retroceder. El arca descansó en las montañas de Ararat después de 5 meses. Noé envió un cuervo y una paloma. La paloma volvió con una hoja de olivo, señal de tierra seca. Después de 1 año Dios dijo: «Sal de la barca tú y tu familia». Entonces Noé salió, liberó los animales y construyó un altar, ofreciendo sacrificios, y Dios prometió: «Nunca más maldeciré la tierra por causa del ser humano», y puso un arco iris como señal de pacto. La pregunta es: ¿cómo supo Noé cuándo salir del arca y qué significaba el arco iris?
La respuesta que encontramos es que Noé envió aves para verificar tierra seca. El arco iris era la señal del pacto de Dios de no volver a destruir la tierra con diluvio, un símbolo de fidelidad divina. Después, en el último capítulo llamado La embriaguez de Noé y la maldición, basado en Génesis capítulo 9 versículo 18 al versículo 29, tras el diluvio y la renovación de la tierra, Noé comenzó a labrar la tierra nuevamente y plantó un viñedo, símbolo de vida y esperanza renovada. Sin embargo, en un acto que revela su profunda humanidad y vulnerabilidad, Noé bebió del fruto de su viña, se embriagó y quedó desnudo dentro de su tienda, expuesto y sin defensa según Génesis 9 versículo 20 y 21. En ese momento Cam, uno de sus hijos, vio a su padre en esa condición, y en lugar de cubrir su honra, corrió a contárselo a sus hermanos. Pero Sem y Jafet, con respeto y amor, tomaron una manta y caminando de espaldas para no ver la desnudez de su padre, lo cubrieron cuidadosamente, preservando su dignidad, como lo dice en Génesis 9, versículo 22 y 23. Al despertar y enterarse de lo sucedido, Noé pronunció una maldición sobre Canaán, hijo de Cam, diciendo con voz grave: «Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus hermanos», como lo dice en Génesis 9, versículo 25. Simultáneamente, bendijo a Sem y Jafet, asegurando que su descendencia sería próspera y honorable. Noé vivió una vida larga, hasta 950 años, y finalmente falleció, dejando un legado lleno de misterios y enseñanzas, como lo dice en Génesis 9, versículo 29. Acá la pregunta que invita a la reflexión profunda es: ¿qué llevó a Noé a emborracharse después del diluvio? ¿Y por qué lanzó la maldición sobre Canaán y no directamente sobre Cam, quien fue el que vio y difundió la vergüenza? La respuesta profunda y llena de matices es: la Escritura no detalla las razones por las que Noé se emborrachó, pero este acto humano revela la fragilidad y complejidad de un hombre que, aunque fue justo y fiel, no estaba exento de debilidades y momentos de caída. Es un recordatorio de que la perfección absoluta no pertenece al hombre, sino a Dios. Respecto a la maldición, es significativo que Noé no maldijera a Cam directamente, sino a su hijo Canaán. Esta acción puede interpretarse desde varias perspectivas. Primero, desde las consecuencias generacionales. La maldición podría reflejar las consecuencias que las acciones de Cam tendrían en la descendencia, proyectando un juicio sobre la línea genealógica que representaba. Segundo, desde la dinámica familiar y profética. Canaán, como representante de un pueblo futuro, simboliza la raíz de conflictos y tensiones que marcarían la historia de Israel y sus vecinos, y la maldición puede entenderse como una profecía de esas relaciones tensas. En todo caso, esta parte de la historia invita a reconocer la complejidad de las relaciones humanas y las repercusiones que los actos individuales pueden tener en el curso de las generaciones. Como final y llamado a la conciencia de esta historia de Noé, no es solo un relato antiguo grabado en las páginas del Génesis, sino que es un eco profético que resuena en nuestro tiempo. Es el testimonio de una obediencia radical en medio de la burla cuando Noé construyó el arca sin ver una sola nube, pero creyendo en la palabra de Dios. Es la imagen de una familia que, a pesar de las debilidades humanas, elige honrar, como Sem y Jafet, que cubrieron la vergüenza de su padre con respeto y nobleza. Y es también un símbolo eterno de pacto. El arco iris, suspendido entre cielo y tierra, recordándonos que la fidelidad de Dios permanece, incluso después del juicio. Pero ¿y si esta historia no ha terminado? ¿Y si el diluvio fue más que agua y el arca más que madera? ¿O qué verdades se esconden bajo las aguas del juicio? ¿Qué códigos eternos están ocultos en cada medida del arca, en cada animal salvado, en cada palabra pronunciada por Dios? Y si Noé no solo salvó a su familia, sino también un secreto del cielo aún sellado para los últimos tiempos. El relato de Noé no es solo una historia de fe, sino que es una advertencia, una llave o un mapa. La verdadera pregunta no es solo ¿qué hizo Noé?, sino ¿qué debemos hacer nosotros ahora? ¿O estamos construyendo nuestras propias arcas en obediencia mientras el mundo ignora el cielo? Tú decides si esta historia termina como un cuento
o como el principio de una revelación de ser obedientes. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.